13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentan Calidad de Vida. El cerebro ha sido estudiado durante siglos y sin duda hoy los avances en la ciencia permiten a los especialistas tener una visión más clara respecto de su funcionamiento y sus males, pero aún existen misterios en torno a este órgano. Hoy nos concentraremos en la esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa de origen desconocido, que no solo afecta al cerebro, sino también a la médula espinal y todas las funciones del sistema nervioso central. Esclerosis múltiple es nuestro tema de hoy en Calidad de Vida. Bienvenido a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas de 13C. Hoy día tenemos dos invitados de lujo. Voy a partir primero con la doctora, que en primer lugar quiero decir que es preciosa, y posteriormente con el doctor, que no es tan bonito. La doctora Claudia Cárcamo, de la Universidad Católica, hizo su beca de neurología en la Universidad de Chile y posteriormente se especializó en esclerosis múltiple en la Universidad de Würzburg, en Alemania. Y aquí a mi derecha tengo al doctor Jorge Barahona, a quien conozco muchos años de mis tiempos cuando yo trabajaba en la clínica alemana. Él estudió medicina en la Universidad Católica, hizo su beca ahí y posteriormente se especializó en esclerosis múltiple en Cleveland, en Estados Unidos. Y ambos dos son profesores y docentes universitarios en esta especialidad de esclerosis múltiple. Muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Claudia, dame un vistazo más o menos de cuántas personas sufren del tema de esclerosis múltiple en Chile. Mira, en Chile la verdad es que así estudios epidemiológicos bien hechos no tenemos, claro, pero habrían entre 2.000 y 3.000 personas y la verdad es que cada vez se está viendo, se diagnostica más la enfermedad. Pero eso es cualquier cantidad, ¿no? Es harto, la verdad es que siempre se habla de una enfermedad rara, pero no es tan rara. No, o sea, 3.000 personas... De ninguna manera, y además que son 3.000 personas jóvenes, que afecta esta enfermedad principalmente a mujeres, también hay hombres, pero la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres, y hay gente joven, entre los 20 y 40 años, también puede afectar a niños y adultos mayores, pero es menos frecuente. Entonces hay gente que está en plena actividad laboral, familiar, con hijos, qué sé yo, entonces es una enfermedad que afecta mucho no solo a la persona, sino a su entorno familiar, claro, laboral, económico, así que... Es bastante más complejo, importante y complejo de lo que nos imaginábamos. Y es larga, además. Bueno, es una enfermedad crónica, es una enfermedad en que nuestro sistema inmune ataca a nuestro cerebro y se producen estas inflamaciones en distintas áreas del cerebro, produciendo diferentes síntomas neurológicos dependiendo del área que afecte. Y desgraciadamente a la larga puede ir causando discapacidad. De hecho, es la primera causa no traumática de discapacidad en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos. ¿En qué consiste la enfermedad? Antes de contestarte eso hay un detalle muy importante, que el diagnóstico principalmente es clínico, pero gran influencia hay de resonancia magnética. Entonces, uno de los grandes problemas del aumento estos últimos años en Chile ha sido el mayor acceso de la población, ya sea en cantidad y distribución a nivel nacional de las resonancias magnéticas. Acuérdense que hace algunos años había en Santiago y en algunos lugares, ahora prácticamente en Arica, Punta Arenas hay máquinas de resonancia magnética. Sí. Entonces hoy día, no solo con un buen diagnóstico que ha ido mejorando la calidad diagnóstica, también hay mayor cantidad de máquinas que hacen el diagnóstico de la enfermedad. Y es un poco por eso a mucha gente le sorprende tantos casos y una enfermedad que aparentemente rara aparece una enfermedad bastante más frecuente. Por lo tanto, ahí hay dos factores también importantes, unos errores diagnósticos que a veces algunas lesiones se podían confundir con esclerosis múltiple y abultaron en un momento el número de pacientes. Pero esa ha sido una de las causas principales del aumento de diagnóstico también de la enfermedad. La enfermedad en sí es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad... Espérate, expliquémosle a nuestro público qué significa autoinmune.
Ya, es una enfermedad, un poco lo que voy a explicar, una enfermedad en la cual, a diferencia de otras enfermedades, el organismo con sus células que actúan como defensa, atacan algunos órganos, puede ser el riñón, puede ser el hígado, puede ser el pulmón. En este caso puntual es el cerebro. Habitualmente la lesión ocurre en una estructura que es la mielina, que es la vaina que recubre el axón. Por lo tanto, es una enfermedad inflamatoria, es decir, se produce una inflamación en placas que se llaman del cerebro. Esto, Perdón, ¿sí? ¿es solamente el cerebro o puede ser un nervio periférico? No, y la médula espinal. Habitualmente espinal. Es lo que llamamos el sistema nervioso central. Ya. Los nervios se consideran sistema periférico y es otro tipo de enfermedades que involucran esa estructura. ¿Qué es lo que síntomas presenta una persona que empieza con esclerosis múltiple? ¿A qué edad se presenta y más o menos qué empieza a sentir la persona? Bueno, como te decía, uno piensa en una esclerosis múltiple en general cuando uno está frente a un paciente joven, ¿ya? Con un poquito más de frecuencia en las mujeres. Y lo que pueden presentar, los síntomas son bastante variados, pero de las cosas más frecuentes, por ejemplo, es el compromiso del nervio óptico. Entonces, algunos pacientes presentan dolor ocular y disminución de la agudeza visual. Empieza a ver distinto, de un ojo, empiezan a ver borroso, con dolor, y en forma subaguda se presenta esto en horas o días, que ven mal, distinguen mal los colores, y muchas veces consultan al oftalmólogo y se diagnostica lo que se llama una neuritis óptica, es una inflamación que produjo desmelinización, pérdida esta mielina, esta vaina que explicaba Jorge. Es como, acuérdense que el nervio que tiene su impulso nervioso, como el cable eléctrico, ¿no es cierto? Igual que el cable, le sacamos este envoltorio que tiene el cable eléctrico y queda el cable pelado. Al quedar el cable pelado, la conducción del impulso se lentece o se inhibe totalmente. Y por eso el paciente siente un síntoma. Entonces, si yo tengo una inflamación en mi nervio óptico, voy a tener dificultad para ver. Si tengo una inflamación en el área que me controla la motricidad, por ejemplo, la fuerza de mi brazo izquierdo, voy a tener falta de fuerza. Entonces, los síntomas van en relación a eso. Los más frecuentes, como te digo, afectan al nervio óptico, afectan la sensibilidad. Muchos pacientes dicen, en realidad tengo hormigueo en el brazo, lo siento raro, me molesta. Y de hecho, por años, muchos pacientes se paseaban en distintos especialistas y les decían, no, es psicogénico, porque estos síntomas van y vienen. No es que se establezcan... Psicogénico significa que lo crea mentalmente, digamos. Claro. Entonces... Porque en general, como te decía Jorge, se produce la inflamación y al pelarse los cables se produce el síntoma, que es perder la visión, vértigo, que se le giran las cosas, que ando caminando como borracho. Y esos síntomas se mantienen 2, 3 semanas y después van pasando, y pasan solo. ¿Por qué? Porque esta mielina, a ver, la inflamación pasa. Lo normal, el sistema inmune de estas células que nos defienden, que atacan a su enemigo y posteriormente se mueren una vez que el enemigo es destruido. En el caso aquí no es el enemigo, es la mielina, lo atacan, estas células inflamatorias se destruyen y queda el cable pelado. Pero nuestro sistema tiene la capacidad de regenerar esa mielina. Si bien la regeneración no siempre es óptima, a veces es parcial, de todas maneras la función tiende a recuperarse. En algunos casos, generalmente la gente más joven que está partiendo con la enfermedad, la recuperación tiende a ser total. Entonces pueden ser síntomas que duren 2 o 3 semanas, y pasen. Entonces, muchas veces, como son personas jóvenes, de repente lo dejan pasar, pueden ser síntomas más o menos, por ejemplo, esto que siento la mano un poco dormida, qué raro, y no le da mucha importancia, y pasó. Pero al año, nuevamente, tengo un problema en la agudeza visual, o empiezo a andar emborrachado, y generalmente ahí las pacientes consultan. Perdóname, ¿siempre ataca un lugar específico o puede ir cambiando? De hecho va cambiando y puede presentar distintos síntomas, y en eso nos basamos un poco en el diagnóstico. Si para hacer el diagnóstico uno se fija en que haya atacado distintas áreas del cerebro, o sea que tengan lo que nosotros llamamos distribución en el espacio, o sea que me afectó un nervio óptico, me afectó el tronco cerebral, me afectó el cerebelo, etcétera. Y que además esto se mantenga en el tiempo, porque para poder hablar de esta enfermedad es una enfermedad crónica, o sea, entonces si yo tengo un evento único, puede haber ciertas características que me hagan pensar que vaya a convertirse en esta enfermedad crónica, pero para estar segura que es una enfermedad que se mantiene al tiempo, tengo que ver un segundo evento o un segundo síntoma o la aparición en la resonancia control que hacemos de una nueva lesión. Jorge, y estos síntomas que se refiere la doctora,
son síntomas progresivos, vale decir que cada vez se va acortando el tiempo y cada vez va siendo más grave, o son síntomas parejos. Bueno, hay dos formas de evolución, efectivamente. Una que evoluciona en brotes, que es lo que llamamos a estos síntomas que van sucediéndose, que aparecen y desaparecen, y otra forma que es progresiva, que es lentamente progresiva. Esa forma, afortunadamente, es más grave y es más rara. Pero hay un detalle importante, incluso en los países nórdicos, los países europeos, donde es más frecuente esta enfermedad, muchas veces se vio que se demoraba hasta 5 años en hacerse el diagnóstico, porque, como decía Claudia, son gente joven que tiene un síntoma que aparece y que desaparece, por lo tanto, de alguna manera... Es difícil. Exactamente, entonces va al doctor y si no es un especialista piensa que es cualquier otro síntoma. Hoy en día, gracias a la resonancia, uno puede detectar esto precozmente, pero antiguamente, cuando el criterio era netamente clínico, podía demorar hasta 5 años en hacerse el diagnóstico. Ahora, esta es una enfermedad que a medida que va pasando el tiempo, también los efectos van perdurando. Es decir, si en un momento la persona pierde la sensibilidad y la recupera y queda feliz, porque imagínense que alguien no tiene la sensibilidad y después vuelve a recuperarla y dice, bueno, esto pasó, puede ser un virus. Después con el tiempo los síntomas van quedando y ahí es donde muchas veces uno tiene que hacer el diagnóstico precoz justamente para evitar una progresión o mayor daño a la enfermedad. Cuando tú hablas de que se presenta en gente joven, ¿a qué grupo etario te estás refiriendo específicamente? O sea, la gran mayoría entre los 20 y 40 años. Yeah. Ahora, hay niños de 5 años, también ya hay personas mayores de 60, Yeah. pero la gran mayoría es en esa edad. Entonces, como lo comentábamos, es súper complejo porque son gente generalmente sana, activa profesionalmente, trabajando, que están las mujeres en plena etapa fértil, con sus familias, con planes, estudiando. Claro, o sea, claro. Entonces, de repente, verte con un déficit que inicialmente, si bien se recupera en el tiempo que te puede ir dejando discapacidad, es sumamente difícil de asumir y de ver. ¿Ataca el área motora? Sí, también. Cualquier área, la verdad es que puede atacar cualquier área del cerebro. Y las áreas que se representan clínicamente, en el fondo, que puedo tener síntomas que son más a la araca, nos ayudan a hacer el diagnóstico, pero uno muchas veces ve a una persona que tiene un primer síntoma y sin embargo en la resonancia encontramos muchas lesiones antiguas. Y eso es porque también tenemos muchas áreas de nuestro cerebro que no nos dan síntomas, entonces son mudas, por decirlo así, ¿no es cierto? Claro. Y llegamos un poco más tarde al diagnóstico. El ideal es, mientras más precoz hacemos el diagnóstico, mientras más precoz comenzamos con el tratamiento, tenemos más posibilidad de disminuir la discapacidad futuro. Sobre todo que hoy en día el tratamiento, si bien no es curativo, no sabemos bien la causa de esta enfermedad, sabemos qué factores pueden desencadenarla, pero no sabemos exactamente cómo se produce, entonces no tenemos un tratamiento para curarla. El tratamiento lo que nos ayuda es a controlar este sistema inmune, a controlar esta inflamación, y es re importante iniciarlo precozmente, porque una vez que ya la enfermedad está en estas etapas más progresivas, la verdad es que el tratamiento no ha demostrado ninguna eficacia y ya uno llega tarde en el fondo. Estos pacientes, Jorge, pueden presentar déficit, por ejemplo, como una paresia o como una imposibilidad de caminar, ¿por ejemplo? Exactamente, y de hecho cuando los brotes son medulares son bastante más serios. La médula que lleva la información de alguna manera motora, sensitiva hacia las extremidades, si se ve afectada, la persona puede perder incluso la fuerza de ambas piernas y tiene una dificultad grave para caminar. Por lo tanto, es bastante impactante para el sujeto que tiene estos síntomas por las limitaciones. De hecho, cuando son síntomas sensitivos, muchas veces ahí se retrasa el diagnóstico. Es un poco lo que pasa en cardiología. Por ejemplo, el infarto la gente consulta rápidamente porque duele. En cambio, estas cosas muchas veces no duelen. Entonces, alguien camina un poco distinto o con un poco de dificultad, pero eso no lo complica. Pero si alguien tiene un tremendo dolor en una pierna, un tremendo dolor al pecho, al corazón, obviamente que va a consultar inmediatamente. Entonces, eso hace que muchas veces la gente retrase. Pero cuando hay una pérdida absoluta de movilidad de ambas piernas, obviamente que la persona consulta de inmediato. Vamos a suspender un segundo, vamos a ir a un receso. Nuestro público, tómenos un cafecito y volvemos en un segundo más. No se muevan, por favor.
quiero presentarles una solución innovadora de 3M. La fuente más común de microorganismos causantes de la infección del sitio quirúrgico es el paciente mismo. Según el Ministerio de Salud de Chile, hasta un 50% de las infecciones tienen como foco al paciente. A pesar de la preparación de la zona operatoria, algunos microorganismos sobreviven protegidos por la grasa y el vello de la piel. Las cubiertas de incisión adhesivas están orientadas a prevenir esta contaminación. En 1981, 3M introdujo el primer campo de incisión impregnado con yodóforo, llamado Iovan. Iovan es una película de poliéster transparente con un adhesivo de alta calidad que tiene incorporado un antiséptico de la familia de los yodóforos. Los campos quirúrgicos de incisión Iovan de 3M brindan continua actividad antimicrobiana. La barrera y las propiedades del campo de incisión Iovan se logran cuando el campo está adherido de manera segura a la piel del paciente. Iovan, otra solución innovadora de 3M. Continuando con esta conversación, quiero invitarlos a responder una pregunta que nos hace el público, la gente que nos ve. Doctor, quería consultarle si la esclerosis múltiple tiene algún tratamiento y cuál sería el costo. Esta enfermedad sí tiene tratamiento, es un tratamiento que disminuye la probabilidad de hacer estos nuevos eventos inflamatorios de déficit que produce. No es un tratamiento curativo, ¿ya? Pero sí el tratamiento es bastante efectivo, disminuye en alrededor de un tercio la probabilidad de hacer estos nuevos episodios de déficit neurológico. Por lo tanto es muy importante. Ahora, el tratamiento desgraciadamente es muy caro, sale alrededor de 800.000 pesos, 1 millón de pesos mensuales, cosa que era un problema y un drama para nosotros como médicos, porque el saber que existe un tratamiento que es efectivo y no podíamos indicarlo, porque muchos pacientes no tenían acceso. Sin embargo, hace 2 años se formó un plan piloto y ya ciertos pacientes FONASA tenían acceso a uno de estos tratamientos y a partir ahora del 1 de julio entró al GES, o sea, es una enfermedad auge y los pacientes van a tener cobertura tanto del tratamiento medicamentoso como de la rehabilitación, que es un pilar fundamental en el manejo de los pacientes. Ahora esta semana, el 1 de julio, digamos, dentro de estas 10 nuevas patologías que ingresó al auge, la esclerosis múltiple es una de ellas, la forma recurrente remitente. Oye, ¿por qué, Jorge, es tan caro? ¿Qué la hace hacer el tratamiento tan caro? Lo que pasa es que estas enfermedades, acuérdense que las enfermedades neurológicas no tenían tratamiento y son enfermedades bastante más complejas, ya sea por el acceso a los medicamentos al sistema nervioso central, porque muchos medicamentos de este tipo tienen que cruzar lo que se llama la barrera hematoencefálica. Entonces, de alguna manera la tecnología de la manufactura de esto ha sido cara. Prácticamente casi todas las terapias nuevas que son de bioingeniería o de alguna manera genéticas tienen estos costos, y eso es parejo incluso, diría, a otras patologías que requieren de este tipo de medicamentos. Hay un detalle sí que quisiera agregar. Hoy en día ha ido cambiando un poco el enfoque a la esclerosis múltiple, partiendo los inmunomoduladores y drogas muy parecidas a lo que sucede en el cáncer. Las terapias hoy en día también son más agresivas en la esclerosis múltiple. Yo diría que en la primera etapa, cuando es el diagnóstico, es muy importante, como dice Claudia, hacer un diagnóstico precoz e iniciar rápidamente la terapia. Pero cuando el paciente de alguna manera tiene una forma más agresiva, están saliendo cada día nuevas terapias que tienen un poco una cercanía a las terapias oncológicas. Y en ese sentido viene una nueva generación de medicamentos que también aportan ese sentido a estas formas más agresivas o más progresivas de la enfermedad. Por lo tanto, yo diría que no todo está dicho en la esclerosis múltiple y viene mucha investigación y muchas nuevas terapias en este sentido. Lo importante es que el paciente se haga un diagnóstico precoz y con los medicamentos existentes, y que a Dios gracias hoy en día con el GES todos tienen acceso a este tipo de terapia, no están limitados, como decía Claudia, por un factor económico, van a poder tener un acceso y una mejor evolución de su enfermedad. Oye, y volviendo un poco a la parte, lo que conversábamos, el diagnóstico, ustedes traían una imagen de cómo se ve un escáner. Esta es una resonancia nuclear magnética y lo que vemos, este es el tejido cerebral, que se ve este gris que ven ustedes, y esto negrito es líquido, es el líquido cefalorraquídeo que protege nuestro cerebro y que lo rodea y está presente ahí. Nosotros lo que vemos son estas lesiones, estas manchas blancas. Esas son lo que nosotros hablamos las placas en el fondo. Y estas manchas blancas representan la zona
que se desmielinizó, en que esta mielina, esta vaina que hablábamos, se destruyó. Dependiendo de dónde se localicen estas placas, los síntomas que podemos tener. Y esta es la médula espinal, que como les decía Jorge, si yo tengo una lesión en la médula donde están bajando todas las vías que van a inervar todos mis músculos, las lesiones de la médula tienden a producir más problemas en la marcha, en el caminar, problemas urinarios, incontinencia urinaria, entonces son bastante más complejas. Si me voy a poner en el caso de una persona que empieza los síntomas y tú le haces el diagnóstico, ¿qué posibilidades tienes? Tiene 23 años. ¿Qué posibilidades tiene esa persona? Mira, es bastante variable como todas las enfermedades. Dependen del sujeto, dependen del tratamiento. Yo creo que mientras antes se haga el diagnóstico, mientras mejor se maneje la enfermedad con toda esta escalada de medicamentos, como digo, es muy parecido a lo que sucede en las enfermedades oncológicas, que uno parte con un medicamento más suave, por decirlo así, va siguiendo. Yo diría que tienen un bastante buen pronóstico. Antiguamente los pacientes, justamente por esta limitante económica, o tenían que esperar mucho tiempo, o el acceso a estos medicamentos era cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Y muchas veces lo que sucedía era justamente eso, llegaban tarde a la terapia. Y ahora estamos viendo una nueva etapa de la enfermedad en la cual el acceso precoz de la medicación tiene un mejor pronóstico. Sin embargo, pacientes que no tienen terapia o no tuvieron acceso a la terapia, prácticamente a los 10, 15 o 20 años, dependiendo del tipo de enfermedad, muchos podían tener, como se llama, serias secuelas o incluso terminar en una silla de ruedas. Por eso que un poco el fantasma de esta enfermedad sigue estando presente en los pacientes, pero el permitir un diagnóstico y tratamiento precoz probablemente va a cambiar esta imagen que se tiene de la esclerosis múltiple, de una enfermedad en la cual a los 20 años muchos tenían secuelas irreparables. Claudia, tú algo hablaste de la rehabilitación kinésica. ¿Cuál es el rol que ocupa la rehabilitación en esta enfermedad? Yo creo que la rehabilitación ocupa un papel fundamental. En realidad, a los médicos se nos olvida un poquito, lo dejamos un poco de lado y nos centramos mucho en los tratamientos medicamentosos, en el fondo, en la droga. Y la verdad es que la rehabilitación es súper importante. Desde el paciente que está completamente asintomático, en el fondo, como decía, muchos pacientes hacen estos brotes y después quedan sanos, ¿ya? En que estimularles que tienen que tener una actividad física regular. Y con mayor razón, cuando uno está comenzando a quedar con algún grado de discapacidad, algo, el rehabilitar la marcha, el enseñarte a mantener un buen equilibrio, eso se aprende. Y cada vez vemos más que nuestro sistema nervioso central, que si bien lo que dábamos por dogma, que las neuronas no proliferaban, sabemos hoy en día que existen centros de neuronas que pueden proliferar, y por otro lado sabemos que las podemos entrenar, así como entrenamos los músculos, podemos entrenar la memoria, podemos de alguna manera con la rehabilitación buscar distintos caminos de que el estímulo llegue, de compensar una cosa con la otra. Una cosa por otra. Y la verdad es que uno ve que es sumamente importante estimular desde el comienzo la actividad física regular, que en un paciente que está sin discapacidad puede ser en un gimnasio, estimular que busque algún tipo de ejercicio que le guste, que lo haga seguir, que lo mantenga en el tiempo. Y si ya comenzó con algún grado de discapacidad, tratarlo con un equipo multidisciplinario, lo que incluye, por supuesto, al kinesiólogo, al terapeuta ocupacional, al fonoaudiólogo eventualmente y a la psicóloga. La verdad es que el control por la neuropsicóloga, la evaluación cognitiva de los pacientes, el apoyo también es sumamente importante. Como esta es una enfermedad en general que se define como no mortal, las terapias que se definieron son terapias inmunomoduladoras, no inmunosupresoras. Por lo tanto, estas terapias tienden a bajar esta inflamación que se describió en estas placas que se veían en la resonancia. Son 3 medicamentos que se llaman inmunomoduladores de tipo interferón. Y estos interferón son 3, son el Avonex, el Betaferón y el Revif, que son los interferones. Y hay otra droga que también es inmunomoduladora, pero es un mecanismo distinto, que el acetato de glatiramel o el Copaxón. Esos son los 4 medicamentos más usados a nivel en todo el mundo. Las otras son para etapas más agresivas. Uno es el mitosantrón, pero tiene algunos efectos tóxicos para estas formas más secundarias progresivas que se llaman. Y hay otra droga que se llama Tysabri, no dispuesta en nuestro país, que se está probando recientemente en Europa y en Estados Unidos.
Es decir, prácticamente lo que nosotros tenemos en nuestro país son las drogas principales inmunomoduladoras, los interferones y el Copaxone. Son medicamentos de uso ya sea intramuscular, son todos inyectables, no son medicamentos orales, son uno intramuscular y los otros son de uso subcutáneo, uno una vez a la semana y los otros tienen distintos esquemas, ya sea todos los días, 3 veces a la semana o cada 2 días. Por lo tanto, en el fondo, habitualmente el paciente que se trata con esta enfermedad tiene que ser inyectado. Y eso en algunos pacientes es un problema, ya sea que le tienen miedo a las agujas o por los efectos colaterales a veces que traen estas pero terapias. uno se acostumbra. Al final es como los diabéticos, al final Sí, al principio es un sí. shock, pero después la gente Después se acostumbra. Se acostumbra. Y antes de irnos, quiero leer un mail que nos manda Angélica Jara. Dice: estimados, quiero felicitarlos por el excelente programa que emiten, es un gran aporte para nuestras vidas. Y de todas maneras nos entretiene bastante con diferentes temas que no tienen nada que ver con la tan abullada farándula. Sí, nosotros somos antifaranduleros, eso, absolutamente antifaranduleros, y estamos en contra de eso. Bueno, que tengan ustedes una muy buena semana y lo esperamos el próximo martes, siempre a las 10 de la noche. Con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial, y 3M, soluciones innovadoras para el cuidado de la salud, presentaron Calidad de Vida.